Muy bien, muchas gracias a Lior Bendor del Departamento de Asuntos del Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lior sirvió en varios países de América hispana, de Brasil, Argentina y Uruguay. Dentro de poco, si Dios quiere, lo tendremos como nuestro embajador en algún país, porque los que lo conocemos, que seguimos su trayectoria, sabemos que va a ser un gran representante de Israel. Y vamos a empezar con algo raro. Lior, tu familia viene originalmente de Rumania, viviste en Afula de chico, y sin embargo hoy te dedicas a asuntos de tema árabe y te comunicas con gente del Medio Oriente por internet en árabe. ¿Cómo estudiaste árabe si en tu caso no hablaban árabe? Es verdad, mi familia, mi padre, mi madre y mis abuelos, todos llegaron de Rumania en 59 y luego en 61. Y sí, desde niñez mis padres me alentaban a estudiar árabe, también mis profesores en la escuela primaria, después en la escuela secundaria, siempre me alentaban a estudiar, se dieron cuenta quizás que manejo bien o capto rápido el idioma. A muchos israelíes les encanta el idioma y la cultura árabe. Sí, me dediqué muchos años de mi vida a estudiar árabe en la universidad, también en el servicio militar. Luego serví algunos años en nuestra embajada en el Cairo. También aquí en Jerusalén trabajé como el portavoz de la Cancillería en árabe para los medios de comunicaciones en árabe. Muchos israelíes, no importa el origen de sus padres, les gusta estudiar árabe, es un idioma muy importante. Puedes encontrar muchos académicos o gente de todos los ramos de la vida que les gusta árabe y hablan árabe, pueden escribir, pueden leer árabe. Es muy importante poder comunicarnos con nuestros vecinos en su idioma. Lior, antes los vecinos se podían comunicar a través de medios formales, y por eso era raro escuchar que personas se comunicasen entre un habitante de Irak y un ciudadano israelí. Pero con Internet, con Facebook, con las redes sociales, ¿cuál es tu primera impresión con respecto a qué les interesa a los habitantes del mundo árabe con respecto a nosotros? Es verdad que hoy en día con los celulares, con el mundo del Internet, es muy fácil establecer contactos con árabes, ciudadanos de países árabes que no tienen ninguna relación oficial o semioficial con Israel. Realmente de países que boicotean y prohíben cualquier contacto con Israel. Porque cada uno usa su celular, su computadora y puede conectarse con cualquier ciudadano del mundo, con israelíes aquí en Israel, a pesar de los bloqueos de comunicación impuestos a veces por los gobiernos. ¿Qué les interesa? Les interesa realmente saber sobre Israel. Tienen mucha curiosidad de saber lo que es Israel, la verdadera Israel. Ellos estaban expuestos durante muchos años al discurso de la incitación contra Israel, del odio, de la hostilidad con Israel. Mostraron algunas figuras de los israelíes, pero siempre en contexto religioso o en contexto militar. De repente ellos saben que hay muchos israelíes normales, como ellos. Muchos de ellos son oriundes de países árabes. Si es un iraquí que habla con nosotros, él o sus padres tienen muy lindos recuerdos de la convivencia con los judíos. Y de repente él se encuentra a sí mismo hablando con un israelí de origen iraquí o con hijo de padres que llegaron de Irak. Es muy interesante. Lo mismo sucede con Marruecos, con los marroquíes. Bueno, en Arabia Saudita tuvimos una colectividad judía, pero solo en la época del profeta Mahoma, pero así que es un recuerdo muy remoto. Pero también con los sauditas podemos hablar, charlar. Parece que o sentimos que más y más millones y más de árabes hoy en día no
O sea, quieren realmente alejarse del discurso anterior, de los eslogans envenenados del pasado. No quieren escuchar de las guerras, del conflicto, de la hostilidad a Israel. No creen 100% el discurso religioso que escuchan en las mezquitas. A pesar de todo, quieren establecer relaciones normales con nosotros. Saben que pueden beneficiarse mucho de las relaciones con nosotros. Lo vimos ahora también en la paz que estamos haciendo con los Emiratos. Más o menos, Lior, ¿cuántos mensajes tú en el Ministerio de Exteriores? Porque al fin y al cabo yo también puedo recibir un mensaje e incluso te diría que antes era un filtro el tema del idioma, pero concordemos que incluso recibir un mensaje en árabe y tú pones el Google Translator al hebreo, que son idiomas parecidos, hoy incluso parecería ser que el idioma no es una limitación, pero sin embargo hay personas en países árabes que se comunican contigo que estás en el Ministerio de Exteriores. ¿Cuánta gente más o menos y de qué países buscan el contacto con un ente oficial del Estado de Israel? Para eso tenemos otro departamento, el Departamento de las Comunicaciones y de la Diplomacia Pública. Ellos tienen, por ejemplo, una página web que se llama Israel Tatakallam bil Arabia. En español, Israel está hablando en árabe. Y tienen también una página Twitter. También abrieron recién una página especial destinada a los iraquíes y próximamente vamos a abrir una página especial para los marroquíes. En total, ellos o sea, tienen followers, gente que los sigue, seguidores, como más de 2 millones de seguidores de todo el mundo árabe. O sea que por semana, 14 millones de árabes se exponen a nuestra materia. Muchos de ellos nos mandan, tenemos que decir, mensajes negativas, mensajes de odio. No quieren escuchar de nosotros, no quieren que tomemos el camino correcto, pero sí, muchos de ellos nos mandan mensajes positivos, que están muy felices de conocer a Israel a través de estas páginas web. Quieren abrir diálogo con nosotros. Nos preguntas cuándo o si es posible visitar Israel. Para muchos la respuesta es negativa, no porque no queremos, porque técnicamente ellos no tienen ninguna embajada israelí cerca de su casa para ir y pedir visa, ¿okay? Pero quieren visitar. Y no solo eh, para visitas religiosas, no solo para peregrinaje a la mezquita de El-Aqsa en Jerusalén. Quieren visitar Israel, quieren conocer Israel, conocer a los israelíes, quieren hacer negocios con Israel, si son hombres de negocios, quieren invitarnos a visitarlos, nos preguntan, ¿cuándo vamos a abrir una embajada o un consulado en tal y tal país? Te quiero hacer tres públicos, Lior, que intuitivamente se deben interesar por nosotros. Tres públicos y si me puedes decir algo de cada uno de ellos. Primero, empresarios que admiran de Israel. Segundo, mujeres. ¿Cómo ven a Israel una mujer que vive en el Medio Oriente, que ve cómo viven nuestras mujeres? Y tercer público, personas homosexuales que saben que Tel Aviv e Israel en general es un país muy abierto a la diversidad. En cuanto a los hombres de negocios, sí, a través de estas páginas web, ellos nos contactan, nos preguntan y nosotros realmente vamos que es interesante este hombre de negocio que nos mandó el mensaje. Hacemos el contacto entre él y, por ejemplo, el Instituto de Exportación de Israel o con el Ministerio de Asuntos Económicos de Israel. Y ellos hacen los vínculos con los socios israelíes, socios en potencial israelíes. Si son mujeres, estoy seguro que las mujeres en todas las sociedades árabes ven lo que está pasando en Israel y admiran lo que está pasando en Israel. Ven que
la mujer en Israel es realmente libre y participa activamente en la sociedad, en la construcción de la sociedad. Hace el servicio militar, puede ser esta mujer una dirigente en cualquier empresa, puede ser director general de alguna empresa, puede ser diplomata, diplomata, puede ser embajadora, sí. Ahora, por las restricciones de las sociedades árabes, por el tema del conservadurismo y el miedo quizás que ellas tienen de los demás, les cuesta establecer un diálogo activo con nosotros. Pero estoy seguro que ellos ven, absorben y sueñan con algún día establecer un contacto con nosotros y sueñan que algún día la situación en sus países sea igual a lo que está pasando en Israel. En cuanto a los homosexuales, también. Una vez también participé en una reunión en una capital en Europa, donde había un foro de discusión con homosexuales, se dice LGBT de todo el mundo árabe. Había ahí gente de Tunisia, de Marruecos, del Golfo, y todos hablaban de la situación interna y los desafíos que ellos tienen que enfrentar todos los días. Primero, la ley prohíbe relaciones homosexuales. Segundo, la religión lo prohíbe. La sociedad, el conservadurismo. O sea que la policía puede entrar hasta a casas privadas para prohibir, para que no hagan lo que hagan, para impedir el encuentro entre ellos. Y ellos saben muy bien que en Israel la situación es totalmente diferente. Y es un punto de contacto con nosotros. Y también hice un contacto entre ellos y un club, una asociación de homosexuales aquí en Jerusalén. Y los dejé, ¿no? Ya no es asunto mío como diplomata, o sea, es entre sociedades civiles, ¿no? Entre estados. Así que los deseo todo lo mejor. ¿Cómo te impresionas del acuerdo que ha firmado o que firmará Israel con Emiratos Árabes, la normalización? ¿Cómo lo ves en la red? Sí, no solo en la red, también en los medios de comunicaciones controlados por los Emiratos. Realmente podemos darnos cuenta que realmente va a ser una paz entre los pueblos, no solo una paz entre los gobiernos como lo que tenemos con Egipto y Jordania. ¿Por qué? Las razones son porque la luz verde, o sea, el emir de los Emiratos le dio la luz verde al pueblo a realmente establecer contactos con Israel. Segundo, porque realmente parece que el pueblo de los Emiratos está maduro y preparado psicológicamente para estas relaciones normales con Israel. Y sí, se manifiesta en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y empezó, y nuestro grano de arena que nosotros como Ministerio de Asuntos Exteriores pusimos en este esfuerzo y con este resultado que por fin vamos a tener paz con los Emiratos, empezó unos años atrás. Nosotros contribuimos a la preparación de la opinión pública en los Emiratos a través de este trabajo en las redes sociales. A primera vista, ¿pensás que otros países van a seguir a Emiratos Árabes a corto plazo? Esperamos que sí, no vamos a entrar en nombres de países por razones obvias. Esperamos que sí. De hecho, la mayoría de los países árabes, que son miembros de la Liga Árabe, no tienen ninguna confrontación militar con Israel, o nunca tuvieron, no tienen frontera directa con Israel. Y además, ya hicimos paz con dos países árabes que tuvieron confrontaciones militares con Israel, o sea, con Egipto y Jordania. Entonces,
¿Por qué otros países como los Emiratos y otros países en el Golfo o en el norte de África no van a hacer lo mismo? No van a seguir los pasos de los otros 3 países árabes, Jordania, Egipto y los Emiratos. Es verdad, algunos van a decir que la solidaridad con el pueblo palestino, con la causa palestina, es un impedimento. Puede ser, pero ya tenemos que pensar de otra manera. Los Emiratos también llegaron a esta conclusión. Hasta el presidente Sadat hace más de 40 años llegó a esta conclusión. Con todo el respeto a esa solidaridad árabe con la causa palestina, cada país tiene que pensar en sus intereses particulares. Si quiere desarrollarse, si quiere no estar dependiente del petróleo, si quiere salir de la pobreza, del desempleo, si quiere generar otros nuevos empleos, si quiere asegurar lo que se llama la seguridad de alimentación. Alimenticia, sí. Sí, tienen que cooperar con Israel, tienen que abrir sus puertas a Israel y extender sus manos a Israel. Ahora, otra cosa, la solidaridad con la causa palestina. ¿Qué significa hoy exactamente cuando el pueblo palestino está dividido? O sea, Qatar, que apoya a Hamas en Gaza, ¿eso significa que apoyan a la causa palestina? No, como nosotros lo vemos. Y además, como no solo nosotros, los pragmáticos dentro de los árabes, los moderados dentro de los árabes también ven con mucha gravedad ese apoyo que Qatar da para Hamas. Eso no ayuda a la causa palestina, al contrario, enlentece o nos aleja de la posibilidad de volver a la mesa de negociación. O sea, apoyar a la causa palestina. Si ustedes árabes realmente quieren apoyar la causa palestina, ok, apóyenlos. Pero mientras tanto pueden hacer paz con Israel. Y puede ser que esta paz con Israel, con ayuda a los palestinos moderados y pragmáticos, no a los que están en Gaza, va a convencerlos a volver a la mesa de negociación con Israel. Lior, unas últimas preguntas. Varios analistas del Medio Oriente consideran que muchos países en el Medio Oriente están hartos de los palestinos. Hartos del rechazo a las propuestas de paz, hartos a la corrupción palestina. Según tu seguimiento en los medios de comunicación, ¿ves un aumento del hartazgo hacia los palestinos? Es verdad que más y más árabes se despiertan de esta ilusión y se dan cuenta que hay muchos problemas internos en la autoridad palestina o en el pueblo palestino y están hartos de ser rehenes de la causa palestina. Ya basta con el nacerismo, con el panarabismo. Sabemos que Gamal Abdel Nasser en los años 50, 60, 70 utilizó la causa palestina para unificar a la nación árabe, pero en términos negativos, contra Israel, con discurso negativo contra Israel. Pero ellos árabes de hoy, la generación joven, se da cuenta que no sirve eso. Eso no sirve. Están hartos de las promesas. Algún día vamos a aniquilar a Israel, vamos a tirarnos en el Mediterráneo, vamos a liberar Palestina. No, ya no es así. Se despiertan, saben que tienen que tomar otro camino. Y la verdad, no quiero que estén demasiado hartos de la causa palestina. No, tienen que apoyar a los palestinos, pero hay otras maneras de apoyar a los palestinos. Lior, tenemos una situación con el mundo árabe que puede ser de guerra, podemos tener una situación con el mundo árabe que puede ser de UTNA, como la declarada por la Universidad de El Azhar en relación al pacto que tenemos con Egipto, que es algo que se puede violar si sienten que somos débiles. Y Yasser Arafat 19 veces tras firmar Oslo dijo que
teníamos firmado una UTNA, no una paz real. Y sin embargo vemos lo que pasa en Emiratos Árabes, que parece una paz real. Tu impresión es, lo que tenemos con Emiratos Árabes ahora, ¿es una paz real o es una UTNA? Y si el mundo árabe se va acercando cada vez más a paz real, o todo el tiempo aspiraríamos a una UTNA, a una tregua. De toda esta pregunta, te voy a decir que nuestra posición estratégica hoy en día es mucho mejor de donde estábamos hace muchos años. Posición estratégica mejor. ¿Por qué? Porque tenemos paz con 2 países árabes y ahora va a entrar el tercer país. Y sí, es paz contractual entre gobiernos, firmado. Fíjate y no hay ningún sustituto para esta paz. Por ejemplo, en las últimas confrontaciones militares que tuvimos contra Hamas en Gaza, quizás no les gustó a Jordania y a Egipto, y mostraron que no estaban contentos, pero no anularon la paz, no cortaron las relaciones con nosotros, porque la paz está. A diferencia de lo que hicieron Marruecos, Qatar y Tunisia en el año 2000, cuando estalló la segunda intifada. Pasaron 20 años y todavía no decidieron a volver un poco atrás para mejorar, para reanudar las relaciones con nosotros. Entonces, con 3 países tenemos paz firmada. Con otros países tenemos contactos no oficiales, mucha cooperación en diversos temas, también es importante. Casi hablamos o tenemos contactos casi con todos los países. Todavía hay países que no quieren escuchar de nosotros, por ejemplo, Argelia. O, por ejemplo, no, ¿sabe qué? Hasta en Libia, con todo el caos interno que tienen, hay muchos libios que saben que ahora que Gaddafi no está ahí, pueden establecer contactos con nosotros. Algún día ellos tomarán el poder en Libia, algún día ellos van a establecer estabilidad interna en Libia con un gobierno que sabe lo que quiere y van a abrir canales abiertos con nosotros. Libia, ¿sí? Libia hoy en día no es Libia de la era de Gaddafi. Yemen, Sudán, Arabia Saudita. La pregunta, ¿cuándo estos contactos se van a transformar en relaciones más oficiales? Pero, repito, nuestra posición estratégica es mejor de lo que era antes y va mejorando. Y en general los diplomáticos israelíes, cuando le haces una pregunta difícil, responden de forma diplomática, porque para eso los entrenaron. Y sin embargo, yo te voy a hacer 3 preguntas. También lo hacen los abogados y los que y los banqueros también. No es monopolio de los diplomáticos. Muy bien, pero ahora te voy a hacer 3 preguntas finales que me gustaría aspirar a que hagas una respuesta concreta, porque si no la audiencia se va a dar cuenta que estás esquivando la respuesta. Entonces, las 3 preguntas son, la primera, ¿serviste en Sudamérica, en Brasil, en Uruguay y en Argentina? Si mañana tienes que elegir un restaurante para comer, ¿qué país vas a elegir? Es la primera pregunta. ¿Querés seguir con las otras 2? La primera pregunta espera una respuesta. Ok. La comida latinoamericana es muy buena. Siempre me gustaba. Y añoro a volver algún día a estos 3 países y comer en cualquier restaurante de estos 3 países. Usted se ha dado cuenta que no respondió a la primera pregunta. La segunda pregunta. El 2022 hay mundial en Qatar. Si uno de los 3 países llega a la final, ¿quién te gustaría que sea campeón del próximo mundial de los países que serviste? Brasil, Argentina, Uruguay.
Adoro cómo los argentinos, uruguayos y brasileños juegan fútbol. Recuerdo que nosotros como diplomáticos en la embajada, de vez en cuando organizábamos o se organizó campeonatos entre embajadas. Recuerdo muy bien cómo todos los diplomáticos de América Latina, cómo jugaban bien el fútbol y nosotros que pensábamos hasta entonces que jugábamos muy bien porque así jugábamos en el barrio aquí en Afula o en Quibata Moré. No, 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 no es así. O sea, el fútbol en América Latina y en estos tres países, Uruguay, Brasil y Argentina, sobre todo es de excelencia, es una profesión. Ellos pueden enseñaros mucho, a Bueno, todos, en todos los niveles y en todas las edades. dos preguntas, cero resultados por ahora. Vamos a intentar con la última. Eh, es muy probable que por tu dominio del español te envíen a algún país de América Latina. Eh, como embajador, espero, si puedes elegir un destino, ¿qué país te llama especialmente la atención para servir y representar a Israel? Es una pregunta muy difícil. Te puedo decir que en nuestra Cancillería siempre tenemos que aspirar a representar nuestro país en países más grandes, con más población, que, con más, que tienen más contactos o intercambio con Israel. Es muy difícil responder, pero realmente va a ser un gran honor para mí, un gran privilegio para mí servir como embajador en cualquier país de estos tres países. Todavía no me tocó la oportunidad de ser embajador. Realmente sueño con ser embajador en Uruguay, Argentina o en Brasil, donde no se habla español. Muchísimas gracias por, salvo las tres últimas respuestas, las anteriores, muy claras, muy concretas y muy buenas para entender cómo ha mejorado nuestra posición en el Medio Oriente, la posición de Israel, y un gusto hablar contigo, Lior. Un gusto, Gabriel. Gracias a ti por esta oportunidad de hablar con ustedes.